Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal en el que, damas y caballeros, por fin tomo uno de los equipos que más me han pedido durante los últimos días. Sin duda alguna, el top 2 son Leicester City, aquí tiene el video, y el Ajax, que por supuesto hablaremos del Ajax. Y hoy vamos a hablar, como dije, de los Foxes en la serie de qué fichajes debe hacer, en el que vamos a analizar la plantilla de pies a cabeza de cara a la siguiente temporada, considerando que ahora mismo está en puestos de UEFA Champions League y todo parece indicar que volverá a la Premier League temporada 2019-2020. Ya eso no es materia para este video, sino cómo configurar a este equipo de cara a la siguiente temporada, un equipo que sea contendiente por la Premier League y que esté causando un dolor de cabeza en la Champions League hasta tal grado de tal vez convertirse en un caballo negro, lo cual creo que es bastante viable. Hemos visto la evolución de Leicester City, cómo ha cambiado con los años, cómo ha pasado a ser un equipo sorpresa, a ser uno de los grandes contendientes de la Premier League. Por ahí, cuando hice ese video análisis de si ya podría ser considerado inclusive dentro de los grandes de la Premier League, al menos actual era, ¿no? Porque yo sé que muchos se van por la historia. Paralelo a la evolución del equipo, la evolución que ha tenido Brendan Rodgers, un entrenador que fue sumamente criticado con el Liverpool, se le adjudica uno de los peores Liverpool en años, etcétera, que estuvo muy cerca de ganar la Premier League, sí, por supuesto, pero también un Liverpool que se convirtió en un meme prácticamente en Inglaterra y el entrenador lo fue. Se va al Celtic, forma jugadores muy interesantes, que hablaremos de uno de ellos por aquí. Regresa a la Premier League con el Leicester City, también con las burlas que hubo en su momento, y ahora mismo tiene una plantilla simplemente sensacional, que tal vez solo le falta afinar un poco. Pero también es cierto que hemos hablado del interés de distintos equipos por más de un jugador del 11 de los Foxes. ¿Qué pasaría si pierden a todos estos jugadores en este mercado? ¿Creo que los van a perder? No, realmente no creo que pierdan todos. Si es que máximo uno o dos, considerando el mercado de fichajes que se nos viene. Pero vamos a hablar entonces de cómo configuraría la plantilla y qué jugadores creo que podrían salir, cuáles no y por qué. Ya hablamos un poco de Brendan Rodgers, como me gusta su estilo, como se ha convertido, repito, en una plantilla sumamente interesante. Si no tienen ese equipo en Inglaterra, número uno, tal vez debería ser el video ese de la guía de equipos para Inglaterra. Y número dos, pues este sería un muy buen equipo para apoyar por todo el techo que aún tiene y con un portero como Kasper Schmeichel, que tal vez alguno diga, oye Carlos, ya está algo viejo Kasper Schmeichel, ¿no? Pero recuerdas que lo ha hecho bastante bien, la portería no importa mucho el tema de edad, tanto como una posición dentro del campo, así que yo no me voy a romper la cabeza. Kasper Schmeichel es un tremendo portero, de los mejores de la Premier League, uno de los más infravalorados en Europa. Donde se comienza a poner interesante es en la central, porque Kyler Soyuncu también ha sido objeto de interés de distintos equipos, desde que sale Harry Maguire, esta pareja que fue evolucionando sobre todo, y cómo fue creciendo Soyuncu, de su llegada del Freiburg y su lenta adaptación a ser ahora mismo uno de los mejores centrales del mundo, pero en gran medida también por ese acompañante que ha encontrado en Jonny Evans. Una temporada sensacional para Jonny Evans, y para mí esta dupla se tendría que mantener. Tal vez pensar en recambio, tal vez pensar en un poco más de profundidad de banquillo, si es algo que me gustaría, y si llegase a salir Soyuncu, pues también evidentemente no buscar a un central, pero por ejemplo alguien como Filip Benkovic, que está cedido ahora mismo, tal vez podría estar en el equipo. Creo que tiene bastante potencial y creo que puede seguir creciendo de la mano de Evans, de la mano de Soyuncu, y creo que tendría que estar en la plantilla para la siguiente temporada en lugar de una sesión más para el central de 22 años. El otro nombre que me viene a la mente, y tal vez aquí ya estamos hablando un poco más de titular y ya he hablado de él en otros videos, hablando de Douye Chalet-Azar, que el Olympique de Marsella probablemente sufrirá bastantes cambios desde la directiva, que ya lo estamos viendo, hasta el campo, y por eso ahora se convierte en una opción aún más interesante para mí y un equipo del que probablemente pesque algunos nombres para este equipo por lo pronto. Y si no es Douye Chalet-Azar, que tal vez estamos hablando de un central un poco más caro, tal vez Christopher Ajer del Celtic, una opción un poco más barata, y la cual Brendan Rodgers prácticamente lanzó al estrellato, ya ha evolucionado desde su salida y se ha convertido en probablemente el mejor central de Escocia. Eso creo que sí lo puedo decir sin ningún problema, y suena bastante para su salida. Ayer ha hablado que inclusive él piensa ya salir del Celtic, y creo que la opción Leicester City es prácticamente un emparejamiento hecho en el cielo. Las laterales, Ricardo Pereira, Ben Chilwell, sumamente importantes en el esquema, y dos jugadores que han sonado fuertemente para salir: Juventus, Tottenham, Chelsea, United. Distintos equipos han estado en la órbita, o al menos estos jugadores han estado en la órbita de estos equipos, si lo quieres ver así. Para mí en el escenario ideal se tendría que quedar Ricardo Pereira, a pesar de que por ahí comenté que la Juventus me parecería una opción muy interesante, pero ahora con todo lo que se está hablando del intercambio Juventus, City, Barcelona, justamente hablando de laterales, pues bueno, ya descarto un poco la opción Ricardo Pereira. El Tottenham aún persiguiendo al lateral portugués, pero qué mejor escenario en el que se quede en el Leicester City para Brendan Rodgers. El que no creo que se quede es Ben Chilwell. Creo que la oportunidad de mercado para el Leicester City de sacarse unos 50-60 millones por Chilwell, siendo el Chelsea tal vez el más grande perseguidor por este lateral por izquierda, además que me gustaría verlo mucho en el Chelsea. Y si pierdes a uno de los mejores laterales de la Premier League, yo lo sustituiría con uno de los mejores laterales de la Premier League, Lucas Digne del Everton. Un fichaje sumamente complicado, sí, porque el mismo Digne ha dicho que está muy contento con Carleto Ancelotti en el proyecto del Everton, del cual por supuesto hablaremos aquí en Casa Deportes.
Pero a mí me hace bastante sentido. Creo que es el siguiente paso para Lucas Digne en una carrera bastante interesante, ¿no? De altas y bajas, y creo que este podría ser la siguiente alta para el francés. A mí me hace muchísimo sentido. El otro nombre es Jordan Amavi, el jugador del Olympique de Marsella, el cual se dice también ya ha sido visoreado por el Leicester City. Inclusive estoy tomando algunos nombres, especialmente el Olympique de Marsella, porque ya por ahí se habló hace algunos meses que hubo una visita del Leicester City a distintos partidos del Olympique de Marsella y se estaba hablando de quién podría llegar. Y por ejemplo, pues Jordan Amavi, tal vez para sustituir al señor Chilwell. Centro del campo, la parte más importante del Leicester City para mí, con lo que hace Ndidi, con lo que hace Tielemans y con lo que hace James Maddison. Ndidi y James Maddison también han estado en la discusión del mercado de fichajes. Yo hago lo que sea por retenerlos a ambos. Ndidi, que tal vez es el maestro de este centro del campo, pero el maestro detrás de escenas, ¿no? Porque James Maddison tal vez es el jugador más importante y el que gana los reflectores, pero no podemos dejar de hablar de alguien como Ndidi, sumamente infravalorado, una maquinita totalmente, un jugador todoterreno, es un jugador simplemente espectacular y encontrarle un recambio a Ndidi parece prácticamente imposible. James Maddison también, que ha crecido en este equipo, se ha convertido en una gran figura para este equipo, lo quieren en Leicester, es un jugador amado y que todavía es bastante joven. Parece que el Manchester United pierde un poco más la esperanza de hacerse sus servicios por el precio, porque el Leicester City no está obligado a vender y porque creo que a un año del Euro, después de que se retrasó evidentemente, a mí me hace un más sentido, y con todo lo que está sucediendo, que se quede por lo menos una temporada más, que siga contribuyendo para el Leicester City de Brendan Rodgers. Si es que llegase a salir, tal vez podría pensar en un Maxime López, por ejemplo, hablando del Olympique de Marsella, o el mismo Jack Grealish, ¿no? El jugador del Aston Villa, y tal vez, aunque salga o no James Maddison, un nombre que a mí sí me gustaría proponer, porque parece que estará disponible en el mercado de fichajes como una alternativa de recambio, también considerando que se tiene a Dennis Praet, por supuesto, y ya se ha colocado en la posición de James Maddison, es alguien como Adam Lallana. Pero sí, para mí lo ideal es que se quede James Maddison, porque el trabajo que tiene en ofensiva justamente con los atacantes es bien importante, principalmente desarrollándose por el costado de la derecha, donde tal vez aquí en el ataque es donde yo sí haría unas modificaciones. Se habla muchísimo los últimos días que el Leicester City es uno de los equipos interesados por Victor Osimhen. Se habla de un precio que oscila entre los 65 y 80 millones de euros. A mí me parece una cifra muy elevada por Osimhen, pero creo que sí tiene el potencial y tiene el talento para llegar a cumplir ese precio. Pero tal vez para mí con el Leicester City, que sí me suena a un recambio para Jamie Vardy y que vayamos de a poco dosificando los minutos para Jamie Vardy, que hoy justamente es el aniversario de la llegada de Jamie Vardy al Leicester City. Y damas y caballeros, yo lo que propondría en lugar de la llegada de alguien de Victor Osimhen por ese precio, yo propondría dos nombres que prácticamente por ese precio te haces de sus servicios dos grandes oportunidades de mercado. Por derecha, David Neres del Ajax. Yo sé que por derecha es uno de los fichajes más caros en la historia del Leicester City, a Jose Pérez, y creo que lo ha hecho bastante bien, pero también podría darse la llegada de alguien como David Neres, pelear por ese puesto, pelear por la titularidad. A Jose Pérez puede jugar como delantero, David Neres puede jugar también por el costado de la izquierda. Estoy hablando de polifuncionalidad, y para complementar la idea que les estoy presentando, por izquierda, Memphis Depay. Estamos hablando de Memphis Depay como tal vez la máxima oportunidad de mercado, porque sabemos que el Olympique de Lyon, también sin Champions League y con situación financiera que atravesan, muy probablemente dejarán salir algunos de sus jugadores más importantes, siendo uno de ellos Memphis Depay, que no renueva su contrato. Entonces fichas a Memphis Depay, que puede jugar por izquierda, puede jugar como delantero, puede jugar como mediocampista, puede jugar como extremo por derecha, un jugador todoterreno para estar alternando justamente con Jamie Vardy. Por izquierda, no dejar de utilizar a Harvey Barnes, que tiene muchísimo potencial, es un jugador que me gusta muchísimo, y tienes un ataque sumamente completo, polifuncional, con muchísima profundidad en el centro del campo. Si ya te quedaste con Maddison, con Ndidi, tienes a Praet, traes a alguien tal vez como el señor Adam Lallana. Al Brighton puede jugar por aquí, también al Brighton lo hemos visto por derecha, principalmente por derecha debo decir. Pierdes a Chilwell en el escenario tal vez menos peor, como dirían por ahí. Traes a otro de los mejores laterales por izquierda de la Premier League, en Lucas Digne. Retuviste a Ricardo Pereira, Soyuncu, Johnny Evans, y traes tal vez a la pelea a alguien como Benkovic, ya en el equipo, cedido, repito, alguien como Douye Chalet-Azar o Christopher Ayer, que ya conoce muy bien el señor Brendan Rodgers. En la portería, Kasper Schmeichel, y a mí me das un equipazo. En la delantera, inclusive antes que Osimhen, y por el precio pensaría antes en Moussa Dembélé, pero la pelea por Moussa Dembélé va a estar bien interesante. Pero tal vez la opción barata y que también entrenada por Brendan Rodgers, Hudson Odoi. Creo que si hay un equipo en el que me gustaría ver al delantero del Celtic, es justamente en el
Leicester City de Brendan Rodgers. En la sección de comentarios, ¿ustedes qué opinan, damas y caballeros? Realmente este Leicester City está muy bien construido. Brendan Rodgers para mí es un entrenador que justamente ha crecido muchísimo en mi gusto, si lo puedo decir así, y lo seguirá haciendo seguramente con las piezas que tiene, con el proyecto que tiene Leicester City. Pero a ti en la sección de comentarios te quiero leer cómo configurarías el 11, qué jugadores venderías de los que parece que están en el ojo del huracán, repito, o si no están inclusive los puedes mencionar, a opciones que te gustaría ver en este Leicester City, qué opinas de lo que yo propuse, te hace sentido, no te hace sentido, por qué no te hace sentido, por qué te hace sentido. Todo esto ayuda muchísimo, tanto para mejorar mi análisis, por supuesto, y como al algoritmo de YouTube, que este video llegue a muchas más personas, así dejando un like o un dislike. Un like, por supuesto, si te gustó y quieres ver más videos como estos. Un dislike solo si me lo acompañas, por favor, con esa crítica para mejorar esta clase de videos. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, donde comparto estos videos. Me puedes ayudar a compartirlos, puedes participar también dando tus plantillas de cómo configurarías el 11. Yo te la comparto por ahí y ya tú simplemente te encargues de poner fotos o los nombres, etcétera. Todo eso lo puedes hacer desde tu celular. Y también te invito a que me sigas en Twitch, donde ya superamos los 100 suscriptores. Un gran logro, la estamos pasando muy bien. Modo carrera con el Real Valladolid. Creo que hemos planteado una plantilla sensacional. Tenemos el modo carrera también con el NBA 2K20, la historia con UFC 3, el EA Sports UFC 3 y mucho, pero más que nos está esperando ahí en Twitch, que te está esperando aquí en Casa Deportes, por lo que te invito a que te suscribas, repito, que estés muy atento a todas mis redes sociales y te agradezco muchísimo por tu atención. Te mando un fuerte abrazo, espero que estés muy bien. No olvides comer frutas y verduras y que nos solemos.